Uno de los sucesos importantes en la historia de nuestro país fue la Regeneración, que empezó a mediados del siglo XIX. Fue un movimiento político que buscaba bajar a los liberales radicales del poder, recuperar el orden y la unión de la nación. Muchos factores aportaron a este suceso histórico, y hoy te contaré algunos de ellos. En primer lugar, podemos ver que la crisis del federalismo fue una de las causas de la regeneración. Ahora, ¿por qué es una de las causas de la regeneración? El federalismo al principio daba la impresión de que funcionaría perfectamente con la situación del país, pero realmente no era así, porque un tiempo después podemos ver las consecuencias de tanta libertad. Y me refiero a tanta libertad en el sentido de que cada estado se manejaba autónomamente sin rendir muchas cuentas al Estado, lo que fue afectando al país y perdiendo el símbolo de una nación. Pero realmente todo inició con la Constitución de 1863, que era de porte liberal radical, por tanto federalista. Pero también en el país había una serie de guerras civiles que se dieron por la Constitución, pero para la regeneración hubo una en 1876 que fue crucial para el inicio de esta. Ahora te contamos bien sobre esta. La Regeneración fue un movimiento político que transformó a Colombia a finales del siglo XIX, liderado por Rafael Núñez. El país estaba sumido en conflictos entre liberales y conservadores, con un sistema federalista que generaba mucho desorden. Núñez, inicialmente un liberal independiente, terminó aliándose con los conservadores para imponer un sistema centralista y acabar con el caos del federalismo. El cambio más grande fue la creación de la Constitución de 1886, que centralizó el poder en el gobierno nacional, acabando con la autonomía de los estados, ahora llamados departamentos. Esto fue un giro radical en comparación con la Constitución de Río Negro de 1863, que daba mucho más libertad a las regiones. Lo curioso es que esta Constitución duró más de 100 años, hasta que fue reemplazada por la de 1991. Otro punto clave de la regeneración fue la vuelta al poder de la Iglesia Católica, que había perdido influencia durante el gobierno liberal anterior. Con el Concordato de 1887, la Iglesia recuperó el control de la educación y hasta de asuntos civiles, como matrimonios y registros. Algo curioso es que en esta época la religión se enseñaba en las escuelas, casi al mismo nivel que a otras materias, y los curas tenían un poder enorme en la vida pública. La Iglesia volvió a ser una institución central en el día a día de los colombianos. En cuanto a la economía, la generación adoptó políticas proteccionistas. Antes, los liberales habían promovido el libre comercio, lo que abrió las puertas a productos extranjeros, pero afectó a la industria local. Núñez y los conservadores prefirieron proteger a los productos nacionales, imponiendo aranceles a los productos importados. Esto fue una clave para desarrollar la economía interna, aunque no resolvió todos los problemas como la inflación, que fue un gran dolor de cabeza en la época. A pesar de estos cambios, las tensiones no desaparecieron. Los liberales, molestos con la vuelta de la Iglesia al poder y la centralización, se rebelaron, y esas tensiones llevaron a la Guerra de los 1000 días, dada entre 1899 y 1902, uno de los conflictos más devastadores en la historia del país. Esta guerra dejó a Colombia en una situación económica crítica, y poco después, en 1903, Panamá se separó del país, lo que muchos consideran una consecuencia indirecta de todo el caos. Aunque la regeneración intentó estabilizar el país y logró algunos avances, también profundizó las divisiones entre liberales y conservadores, y entre el centralismo y las regiones. Aunque trajo paz momentánea, fue también el detonante de muchos conflictos posteriores. La Constitución de 1886, curiosamente, sobrevivió durante más de un siglo, lo que muestra cuán radical y duradera fue esta transformación, pero también dejó heridas que tardaron mucho en sanar. Impacto social. La imposición del tradicionalismo durante la regeneración afectó profundamente la educación y las libertades civiles en Colombia. Al restablecer la influencia de la Iglesia Católica, se promovió una educación religiosa obligatoria, limitando las ideas liberales y seculares. Además, se restringieron derechos como la libertad de prensa y de expresión, lo que incrementó el descontento en amplios sectores de la sociedad, especialmente entre los liberales. Esta
contradicción social y política, no ayudó mucho al país en esos momentos. Contribuyó más que todo a un ambiente de tensión que culminó en la Guerra de los 1000 días, un conflicto devastador para el país. En conclusión, la regeneración fue un proceso histórico crucial para Colombia, que transformó el país de un sistema federalista inestable a un modelo centralista con la Constitución de 1886. Bajo el liderazgo de Rafael Núñez, se buscó fortalecer el Estado, centralizar el poder y restaurar la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos públicos. Este cambio trajo estabilidad temporal a un país marcado por décadas de guerras civiles y desórdenes regionales. Sin embargo, la imposición de un régimen autoritario y conservador generó tensiones políticas y sociales, especialmente entre los sectores liberales que defendían el federalismo y la separación entre la Iglesia y Estado.